Seguimos con la región del carpo. Estas son las vistas que vamos a trabajar en carpo. Es el carpo derecho. Para todos estos carpos que se ven aquí, la parte lateral queda a la izquierda de ustedes, o sea, de este lado, y el medio lateral, y medial de este lado. Es el carpo derecho, el caballo. ¿Listo? Aquí entonces, ¿qué vamos a observar en estas imágenes? Que la disección se hace más superficial de derecha a izquierda. Podemos observar inclusive acá estructuras muy superficiales, mientras que a la izquierda vemos más profundo hasta llegar a las filas del carpo de los huesos. En esta imagen, aquí en esta imagen, podemos observar una lámina fibrosa que va sobre la articulación del carpo, que se llama el retináculo extensor del carpo. También hay un retináculo flexor que va por palmar, ¿sí? También llamado ligamento extensor del carpo o ligamento palmar del carpo. Es un retináculo que prácticamente permite el paso de estructuras musculares y tendinosas por debajo de él. Por debajo del retináculo extensor del carpo, que es esta estructura fibrosa que les marqué ahí, encontramos entonces una serie de tendones. El primer tendón que vamos a ver que está acá es este tendón que es el tendón del extensor distal común. Este de acá es lo que va hasta el retináculo extensor y pasa por debajo y continúa distalmente. Obviamente, pues como es digital, debe insertarse allá en la tercera parábola. Debajo a este tenemos este otro que es el tendón del extensor del músculo extensor carporadial, que es este que pasa por debajo, inclusive se alcanza a ver algo que pasa al otro lado. Pues este se inserta en la tuberosidad braquial, que es una tuberosidad que queda acá. Y otro que vemos aquí, que voy a pintar de verde, es el músculo aductor largo del primer dedo. Músculo aductor largo del primer dedo. Y lo que estamos viendo es el tendón del mismo. Sería el músculo aductor largo del primer dedo. Que va cruzado prácticamente. Recuerden que estos tienen su nombre. El nombre de estos tendones lo podemos ver en los surcos también. Que hemos visto los surcos dorsales del radio. Aquí podemos ver otra vez el tendón del músculo extensor carporadial. Miren cómo se inserta en la tuberosidad. Los otros se eliminaron en esta disección, solo tenemos esto. Este de acá. Y también se pueden observar inclusive los ligamentos colaterales de esta articulación. Hacia los lados tenemos los ligamentos colaterales, superficiales y profundos. Por ejemplo, si vemos aquí esta disección o esta que es la misma, miren que este tendón extensor carporadial lo cortamos de la parte proximal y lo reflejamos distalmente para poder ver mejor los huesos del carpo. ¿Sí? Alcanzamos a ver una serie de ligamentos, que son estos que en realidad pues en las ecografías no se ven, que se llaman, bueno, la mayoría no se ve en algunas ocasiones, que se llaman los ligamentos dorsales transversos y que se quedan en la parte superficial del carpo. Ligamentos transversos dorsales de la articulación del carpo, y también vemos algunos oblicuos que pertenecen a la articulación carpo-metacarpiana. Dos oblicuos por dorsal y por palmar vamos 4 oblicuos, pero esos los palmares no los vemos. ¿Sí? Estos transversales tampoco los vamos a ver. Por ahí sale la silueta uno que otro, pero no se ve. Pero este tendón, el extensor carporadial, el común, sí se ve muy bien en ecografía. Y los huesos de la articulación del carpo. Aquí ya tenemos los huesos, el carpo radial, intermedio y cubital. Como podemos ver, el segundo está por aquí escondido, tercero y cuarto carpiano. El radio aproximadamente y el gran metacarpiano o el tercer metacarpiano también. Nos debemos tener en cuenta esta
que es la tuberosidad metacarpiana, sitio donde se inserta el músculo tensor carporadial. Recordemos que ese músculo pasa por surco, mírenlo acá, ese es el surco intermedio o surco para el extensor carporadial, este surco que estoy señalando acá. Miren que hacia el lateral tenemos el otro surco, el surco para el extensor distal común o surco lateral. Este músculo pasa hasta el estadio. Y el aductor largo del primer dedo, que es el verde. Aquí podemos ver el surco para el aductor largo del primer dedo, que es este que pasaría aquí. Miren, ahí se ve el surquito que forma. Un surco muy leve que se ve acá. ¿Listo? Entonces ahí estamos viendo las estructuras de eso. Voy a borrar. Vamos a ver estas las ecografías. Bueno, marquemos los colaterales. Los ligamentos colaterales los tenemos tanto superficiales como profundos. Estos ligamentos se pueden ver aquí en esta disección o esta también, porque ahí se ven a los lados. Tenemos con el número 1, el número 2, el 4, el número 3 y el número 4, que es el más superficial. Entonces tenemos con el número 1 ligamento colateral medial profundo, con el número 2 ligamento colateral medial superficial, el mismo nombre pero colateral, con el número 3 ligamento colateral lateral profundo y con el número 4 ligamento colateral lateral superficial. Aquí cambia el término colateral lateral y aquí colateral medial. Superficiales y profundos, que son los ligamentos colaterales que tenemos. ¿El cuerpo cuál es, profe? Lateral lateral. ¿Cómo? Perdón. ¿El cuerpo cuál es? ¿El cuarto? Era el de acá, ¿cierto? Sí, lateral. El colateral lateral superficial. Ligamento colateral lateral superficial. Y el 3, ligamento colateral lateral profundo. ¿Listo? Aquí otra vez el carpo. En este caso tenemos el mismo lado, es el mismo carpo derecho. Tenemos acá el lateral y esto medial, ubicado de la misma forma. Y podemos observar este músculo. Fíjense que, si lo podemos ver acá, el torácico distal dorsal. Aquí está. En este lado tenemos el miembro izquierdo. Miren el retináculo. Esto es lateral. Esta es la superficie lateral de este diagrama. Esta de acá. Que la tengan en cuenta, esto es lateral y esto es medial. ¿Listo? Entonces miren que tenemos el retináculo extensor abrazando los tendones extensores. Tenemos aquí el aductor largo del primer dedo, el extensor distal común y el extensor carporadial. Miren cómo pasan por debajo de ese retináculo. O sea que inclusive el retináculo también a veces se puede ver en la ecografía dorsal del cardio. ¿Listo? Vamos a hacer entonces la ecografía aquí. Como pueden ver, tenemos dos técnicas de ecografía en esta imagen. La primera técnica, que es esta de acá, que es con B, es esta misma imagen que estamos viendo aquí con B. Esta dice B, esta dice B. ¿Listo? Y la otra imagen que estamos viendo acá es la de abajo, que es la C. Entonces, esta es acá. Cuando estamos haciendo la técnica de B con el número, con la letra B, perdón, es esta imagen de acá, es una técnica longitudinal del carpo distal, dorsal y sagital, o sea, el transductor lo estamos colocando así en el hueso. Longitudinal, miren que transversal es esto, longitudinal es esto, entonces es una vista longitudinal dorsal, sagital, porque está pasando por toda la mitad de la superficie dorsal del carpo. Pero también tenemos esta vista que es la C, que es la técnica longitudinal dorsal medial del carpo. Esta va hacia medial. Miren que por lateral no se está haciendo ecografía.
Aquí las vemos igual, las mismas técnicas, pero con tejidos blancos, músculos, ligamentos, tendones, y a medida que nos vamos yendo hacia la izquierda, pues miren que ya quedan huesos solos. En ecografía podemos ver la superficie ósea, más no el resto de huesos, por eso es limitado. Arranquemos con la técnica B, esta de acá, B, todas ellas. Y lo primero que vamos a ver es esta parte del radio. Recuerden que en la ecografía sale como si estuviera el carpo acostadito. ¿Sí? Ahí en esta imagen, por lo menos el carpo está derecho, como si estuviera el animal en pie, pero en la ecografía lo vamos a ver acostadito. Esto es proximal, o sea, esta parte proximal pertenece a esta parte de acá arriba y esta es la parte distal que pertenece acá abajo. ¿Listo? Y vamos a ver esta imagen, o las que todas las que tenemos. Los huesos del carpo que salen aquí, ¿cuáles son? Entonces vamos a ver, miren, que sobre la ecografía se ve el radio, la superficie articular dorsal del radio, el borde articular dorsal del radio. Luego vemos la superficie del carpo intermedio, superficie dorsal del tercer carpiano, inclusive alcanza también un poquito de la superficie dorsal del tercer metacarpiano, en estas imágenes de acá. El radio, carpo intermedio, tercer carpiano y tercer metacarpiano, miren que son los que están saliendo, pero también van a salir algunas estructuras blandas como tendones. ¿Qué tendón alcanza a salir en la técnica? ¿Cómo se llama? Largo. Este es un tendón. Extensor. Extensor carporreal. También vemos este tendón pasando sobre la imagen ya mencionada. Ahora vamos a colocarla aquí. Recuerden que estamos viendo acostadito este carpo. Entonces, el radio, que es este de acá, esta zona hiperecogénica, aquí es el radio, superficie dorsal, borde dorsal articular del radio. Luego viene esta línea hiperecogénica que pertenece al carpo intermedio, pues o carpo intermedio, todo este de acá. Posteriormente el tercer carpiano, que solo se ve esta pequeña silueta, y aquí sale la del cuarto carpiano. La del tercer carpiano máximo hasta aquí se ve. Vemos los espacios articulares también. ¿Sí? Estos espacios articulares que ven acá pertenecen a la articulación del carpo. Ahí estamos viendo primero este de aquí, este espacio, están viendo acá, que es la articulación carpo radial. Este espacio que están viendo aquí pertenece a la articulación intercarpiana y este espacio que ven aquí pertenece a la articulación carpo metacarpiana. ¿Ya? Se pueden ver los espacios articulares por dorsal máximo en ese punto nada más. ¿Listo? Todos los espacios articulares muy bien también se van a ver. Vamos a ver un tendón que ya lo conocíamos, que todo este que hay acá va pasando sobre la articulación. Como pueden ver, ahí está un asterisco. Ese es el tendón que les voy a colocar de color. Miren que se ve hipoecogénico en algunos puntos e isoecogénico característico de los tendones. ¿Qué tendón es el que vemos acá, en esta parte? Este mismo. Tendón del músculo extensor carporadial, ahí se ve. Entonces, podemos también ver el extensor a lo largo, ¿no? Estamos haciendo ecografía a lo largo. Algunas zonas anecogénicas, casi que se ven anecogénicas, miren como estas zonas de acá, estas zonas de acá, hacen que pensemos que de pronto hay lesiones. Cuando uno dice anecogénico es líquido, y líquido en un tendón es una lesión, un hematoma, un edema o cualquier otro sudado o trabajo. Entonces recuerden que estas zonas anecogénicas siempre se deben comparar con una técnica transversal. ¿Cómo es esto? Ustedes de casualidad, y aquí por lo menos se ve este artefacto, como les decía en ecografía, los artefactos son comunes, todos estos artefactos son comunes, nos pueden confundir con una lesión. Entonces primero, ustedes están haciendo el corte longitudinal. Vieron estos artefactos de anecogenicidad en una estructura isoecogénica normalmente. Sospechan de una lesión. Ahora, ¿qué van a hacer? Cambian al corte transversal. Si en el corte transversal no ven esos artefactos y en el corte longitudinal si los ven, definitivamente la técnica no tiene nada que ver con lesiones, no es una lesión.
Pero si ustedes hacen corte longitudinal y ven lo mismo, también los antebraços con el corte transversal es concomitante con una lesión del tendón, ¿listo? O también del ligamento. Entonces, siempre que vean en un corte, por lo contrario, en un corte transversal, una lesión de estas anecogénicas, y en el corte longitudinal también aparezca, definitivamente confirmamos que sí es una lesión. Cuando no es lesión, se ve en una, pero en otra técnica no. Entonces, así es como se ve. Eso se llama ruptura tendínea o microruptura tendínea, que también puede ser ligamentosa. El tendón es lo que conocemos como desmitis, inflamación del tendón y lesión. Desmitis es del ligamento, perdón, inflamación y ruptura del ligamento. Y tendinitis es ruptura e inflamación del tendón. ¿Sí? Entonces aquí tenemos tendinitis y desmitis dependiendo del sitio donde se encuentra. Desmitis, inflamación del ligamento, tendinitis, inflamación del tendón. Y estas inflamaciones se dan por microrupturas de sus fibras, prácticamente en tironazos, abulsiones, subluxaciones, son causas de que esos tendones puedan terminar con ese tipo de lesiones. Aquí por lo menos no hay nada, a no ser de que pues, la transversal se vea así. Estos son cortes normales. Aquí vemos ya con el C que va hacia el dorso medial, y ya es toda la parte del dorso medial, algo muy similar. Lo único que cambia es esto, pero tenemos el radio, que sería esta superficie acá. Todo este es el radio, pero miren que aquí ya no se ve tan ecogénico como ahora. Arriba se ve más ecogénico, aquí ya no se ve tan ecogénico, pero hasta acá va el radio, la superficie del radio. Y acá, en esta posición, podemos observar este hueso que se ve más ecogénico acá, que pertenece al carpo intermedio. Vuelve y arranca el tercer carpiano en este punto, tiene una eminencia, miren acá, grande, por eso se ve abultado, y el tercer metacarpiano, un pedacito nomás se alcanza a ver en esta vista, o sea, solo se ve este pedacito acá. Los espacios articulares son los mismos, articulación carpo radial, intercarpiana y carpo metacarpiana, porque vamos de proximal a distal, y también vamos a ver el mismo tendón que vimos anteriormente, ¿sí? El tendón del músculo extensor carpo radial. ¿Listo? Toda esta estructura que pasa por encima. ¿Listo? Ahí lo vemos también. Si nos pasamos a esta imagen, miren que ya estamos haciendo cortes transversales del carpo. Corte transversal, dorso dorsal, proximal medial y este que va distal y lateral al carpo. ¿Listo? Esto es lateral y esto es medial. Sigue siendo la misma ubicación. Lateral a este lado, medial a este lado. Igual para las imágenes, lateral, medial. ¿Sí? Y esto es lateral, medial. Y aquí sí es proximal y esto es distal. ¿Listo? Porque es un corte longitudinal. Fíjense que cada uno de estos cuadros cuadra con cada una de estas técnicas. La técnica E, que es esta, miren que es esta imagen. La técnica F es esta, que ambas son transversales. Y otra vez volvemos una técnica longitudinal por medial y distal, que es esta técnica que sale con G, que es esta. ¿Listo? Dos transversales y una técnica longitudinal, como pueden ver. Vamos a ver cuáles son las estructuras que conocemos acá. Aquí en esta imagen entonces estamos viendo la primera fila del carpo, pero más hacia medial, como pueden ver la técnica está más hacia medial. Entonces tendríamos aquí el carpo intermedio y el carpo radial, que es este de aquí, el más medial. Y una estructura ligamentosa que ya conocemos, eso pasa por todos los planos sagittales inclusive, pero por aquí se ve muy bien, miren acá, toda esta estructura ligamentosa que conocemos como, ¿cómo se llamaba eso? Corte transversal. ¿De qué tendón? Miren, el tendón que pasa por aquí. Este tendón. ¿Cuál tendón es ese?
tendón del extensor carporradial. Ahí está. Tendón del músculo extensor carporradial es ese que se ve acá. La piel, obviamente, es esta isoecogenicida que se ve acá arriba. Esta es la piel, la que se ve acá. Toda esta parte. No más. ¿Listo? Vamos con el corte transversal de la siguiente imagen. Esta de acá. Y esto es de la fila distal del carpo por lateral y por dorsal. Corte transversal, ahí se ve cómo está el conductor. Vamos a ver solamente los huesos. No se alcanzan a ver bien los tendones aquí. Y tenemos el cuarto carpiano, que sería este de acá. Y tenemos también el tercer carpiano, que sería esta parte de acá. Esta parte es el tercer carpiano y este es el cuarto. Alcanzamos a ver, bueno, no se ve muy bien, se ve anecogénico, no es una técnica para tener en cuenta. Pero recuerden que por aquí es la zona que se ve más anecogénica, que debería ser iso, porque es un tendón, es una silueta del tendón del extensor digital común. El tendón que yo les había señalado por aquí, por este lado, que pasaba por este surco, así en esta forma. ¿Sí? El tendón del extensor digital común que se ve acá. Este tendón, como pueden ver, tiene que se ve anecogénico. Solo están mostrando el sitio por donde se encuentra. En realidad, esto no es una técnica muy buena para evaluar ese tendón. Este tendón está pasando ya muy escondido acá. El corte longitudinal, como podemos ver acá, este corte longitudinal. De acá vamos a ver la superficie dorsal medial de la fila distal del carpo con el gran metacarpiano o articulación carpo-metacarpiano. ¿Listo? Aquí en el corte longitudinal podemos observar en la ecografía esto que es el tercer carpiano y este radio, esta ecogenicidad mucho más marcada es el tercer metacarpiano, que sería este de acá. El tercer carpiano es el tercer metacarpiano. Aquí tendríamos la articulación carpo-metacarpiano, que está de acá, en este espacio articular. Y también tenemos, ya aquí se ve mucho mejor lo que es la inserción del tendón extensor carporadial es en su entesis, como pueden ver. Tendón del extensor carporadial, mejor visual de su inserción en su entesis. ¿Qué es la entesis? En anatomía vimos que era la entesis. ¿Qué es una entesis? ¿Qué es una entesis? ¿Dónde Entesis. es la inserción de tendones? ¿Dónde qué? ¿Dónde es la inserción de tendones? De tendón a ligamento, sí. Es el sitio donde se inserta el tendón o ligamento al hueso o a su axila, que eso se llama entesis. Ahí vemos la entesis de todo el tendón extensor carporadial, ahí a nivel de la tuberosidad metacarpiana. Aquí estamos viendo específicamente en el tercer metacarpiano la tuberosidad metacarpiana y vemos la entesis prácticamente. ¿Listo? Vamos ahora, como estamos aquí en la entesis, vamos a hablar un poquito de una terminología. Vamos a hablar entonces de esto. Cuando se rompe este tendón parcialmente, ahí en esos dos puntos se rompió, tenemos una entesopatía, ¿sí? Una entesopatía, pero sí el tendón, una entesopatía del tendón extensor carporadial. Pero si el tendón se desprende completamente de su entesis, tenemos entonces, miren que el tendón ya va por aquí, tenemos una avulsión, con V, avulsión del tendón extensor carporadial. ¿Sí? Y si tenemos acá, avulsión del extensor, avulsión, con V, avulsión del tendón extensor carporadial, pero esto también puede pasar en un ligamento. Los ligamentos tenemos el mismo tipo de lesión. Pero si tenemos que vemos como una zona anecogénica en esta parte del tendón, tenemos una ruptura tendínea. O también, si es un ligamento, una ruptura ligamentosa. ¿Sí?
Entonces, miren que dependiendo de donde esté insertado el tendón, vamos a tener su referencia. Entonces, repetimos. Tendinitis. Ya lo digo. Glosario. Tendinitis. Inflamación de los Inflamación del tendón. Desmitis. Inflamación del ligamento. Muy bien. Entesis. El ligamento y Ligamento de tendones al hueso. O axila, ¿cierto? Es la unión del ligamento o tendón al hueso. Listo. Entesopatía. Para que lo entiendan, desprendimiento parcial o breve del tendón o ligamento al hueso. Avulsión. Avulsión. Desprendimiento completo del tendón o ligamento del hueso. ¿Listo? Avulsión. Avulsión con V y N. Avulsión. Tienen la O. Avulsión. La tienen la O. Y la otra, ruptura tendínea o ruptura ligamento, es cuando se rompe completamente el tendón o el ligamento. Pero desde el cuerpo, no desde la intestino. Tienen que ser rompidos desde el cuerpo, el ligamento o el tendón. ¿Entienden esas diferencias? ¿Quedó claro? ¿Cuál es la diferencia entre una entesopatía y una avulsión? Pues me sé desprendimiento total, la entesopatía es Parcial, breve, de algunas fibras, ¿cierto? Ambos se pueden presentar con tendinitis. Sí. Claro, después de que desprende el tendón se va a inflamar en ambos casos. ¿Listo? Bueno. Listo. Entonces no se me olvide ese glosario pequeño que acabo de nombrar. Ténganlo claro en sus cabezas. Siguiente imagen. Ahora nos vamos por lateral, ¿cierto? Es una imagen no muy bonita, pero ya se las voy a explicar porque es una ecografía, a veces las imágenes es una ecografía de la vista colateral lateral o de la vista lateral de la región del carpo. Entonces, vista lateral de la región del carpo. ¿Listo? Entonces vamos a recordar este accidente que hay aquí. Este es el hueso del radio, ¿cierto? Pero aquí hay un accidente que debemos recordar. ¿Cómo se llamaba este accidente de aquí? ¿El cóndilo? No. No, aquí no hay cóndilo. ¿Por qué no? Ese bordecito que estoy marcando se llama la apófisis estiloides. Apófisis estiloides. Recordemos, aquí también se ve en el radio cuando vimos osteología, miembro torácico, radio, miren que por lateral tiene las apófisis estiloides. Sencillamente es el borde lateral de la apófisis. Aquí quedaría la apófisis estiloides lateral, que es el bordecito nada más. Este borde. No la superficie articular, es el borde. Apófisis estiloide lateral. Y aquí tendríamos la apófisis estiloides, perdón, más abajo. Apófisis estiloides medial. Es esta acá. ¿Listo? No la superficie articular carpal. Este es otro accidente diferente. ¿Listo? Entonces, si vemos la apófisis estiloide de este de acá, también vemos la superficie lateral del carpo cubital, que es toda esta. Superficie lateral del carpo cubital, tenemos la superficie lateral del cuarto carpiano, que es este, inclusive cuarto metacarpiano y tercer metacarpiano en este lado. Entonces vamos a enfocarnos a la ecografía que se está haciendo aquí, en este punto, ¿listo? Acá, aquí
vamos a hacer la ecografía, no quiso cambiar el color. Ahí se ve cómo vamos a hacer esta imagen. Entonces, recuerden que también vamos a coger este carpo y lo vamos a ver acostadito. Recuerden que en la ecografía siempre vemos la misma imagen acostadita de las estructuras. ¿Recuerdan cómo vimos el carpo por dorsal ahora? Vimos el animal como acostadito. Aquí también, primero lo vimos por dorsal, así como si estuviera el carpo acostadito así. Y ahora lo vamos a ver acostadito por lateral, porque esa es la imagen que nos da el ecógrafo. El ecógrafo siempre nos muestra la misma imagen acostada. ¿Listo? Acá. Bien. Vamos a ver si le puedo dar el... A ver si le puedo dar el efecto, si no ya... Entonces ahora lo estamos viendo así, como acostadito por lateral, y en la imagen anterior lo veíamos acostadito por dorsal, así en esta forma, no lo puedo mirar nada. Y vamos a ver entonces esta imagen de aquí. Entonces, arrancamos con los huesos que se ven. Esto, prácticamente esta parte de acá, toda esta es la apófisis estiloides lateral del radio. ¿Listo? Luego que sigue el carpo cubital. Ese carpo cubital viene desde acá y termina en este punto. Y también un poquito del cuarto carpiano, que es esta zona